Sean muy bienvenidos a este primer evento de Mextrópoli, del Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli en su 6ª edición. Nos da muchísimo gusto construir cultura en esta grandísima ciudad, desde la arquitectura y sobre todo con muestras como las que vamos a ver hoy, mañana y pasado. Están con nosotros un equipo de arquitectos de los más singulares, de los más importantes, no solo de hoy, sino de la historia de la arquitectura moderna. Socios de SOM y los cuales nos van a compartir esta primera conferencia antes de inaugurar su exposición. Quisiera, antes de hablar específicamente de ellos y de la plática que vamos a tener, quisiera pues agradecer la asistencia de todos ustedes, agradecer pues al Colegio de San Ildefonso que nos alberga con estas dos exposiciones que vamos a inaugurar hoy, la de SOM y la de Manuel Cervantes. Agradecerle a la ex directora Berta Sea y también al actual director Eduardo Vázquez, sin cuya complicidad habría sido pues, imposible llevar a cabo un proyecto así. Agradecer a todo el equipo del Colegio de San Ildefonso, a Ernesto, que lo estoy viendo y y es el que conoce cómo se puede llevar a cabo una exposición en unas salas tan complejas con una pendiente increíble. Uno pensaría que los edificios estaban hechos de paredes verticales y losas horizontales, y aquí contradice todo lo que habíamos aprendido en las escuelas de arquitectura. Y también pues agradecerle a Marcela Betancourt del equipo de Mextrópoli, que no nos acompaña ahora porque está terminando de montar una de las exposiciones que vamos a tener la oportunidad de inaugurar el domingo. Los invito por ello pues, a que asistan a las distintas actividades que vamos a tener en el festival. Son más de 100, entre ellas, siguiendo después de estas dos inauguraciones, mañana vamos a inaugurar otras exposiciones, una de MMX en el Franz Mayer y otra de Dominique Perrault y el proyecto para la Cité de París, y darnos cuenta cómo ese proyecto para el 2040 nos hace entender que las ciudades son organismos vivos y que generación tras generación tenemos que seguirlos transformando y activando, al ver cómo son capaces proyectos como esos de activar y de darle al centro de París, a esa Lutecia original, 100.000 metros cuadrados nuevos de espacio público. Y seguiremos también el domingo con más exposiciones de João Carrillo de Grasa y Lisboa en el Rule, y de Dominique Perrault y las miradas latinoamericanas, una exposición de fotógrafos latinoamericanos de arquitectura. Pero vamos a enfocarnos a este primer evento con esta charla, con esta plática de Bill Baker y de Mark Sarkisian, dos socios de esta importantísima firma fundada en los años 30 por Skidmore, Owings and Merrill. Importante decir que desde el origen esa firma ya estaba compuesta de arquitectos e ingenieros, y a lo largo de las décadas han mantenido esa esencia, ese ADN que conforma, digamos, esa doble disciplina, a diferencia de tantos despachos de arquitectura que recurren, ya una vez definida la forma, recurren al ingeniero que les resuelva cómo detener ese edificio. SOM se ha reconocido a lo largo de la historia por ser autor de algunos rascacielos fundamentales en la historia de la arquitectura, desde el Lever House en Park Avenue y algunos de los edificios más destacados, por mencionar alguno, el Hancock Sears Tower en Chicago y, como no, la torre Burj Khalifa, hoy en día la torre más alta del mundo. Ellos hablan de tecnología, ellos hablan de estructura, ellos hablan de una disciplina integral que no es solo, como decía en una plática que tuvimos anteriormente Bill Baker,
a ver qué sombrero le ponemos al edificio para que quede distinto a los demás. En este sentido, bueno, tanto William Baker, que fue el diseñador de la Torre Burj Khalifa y del que desde hace meses nuestro querido amigo y arquitecto Benjamín Romano nos está hablando de él como el gran referente de los ingenieros a nivel global, nos va a acompañar en esta plática, y también Mark Sarkisian, que es, entre otras cosas, bueno, también uno de los socios principales de SOM y autor, por ejemplo, del reciente Ford Courthouse en Los Ángeles. No me extiendo, les agradezco muchísimo su asistencia y espero que gocen la exposición y sobre todo que le dediquen tiempo. Muchísimas gracias, soy Bill Baker y Mark Sarkisian, mi socio, y estamos aquí para hablar sobre ingeniería SOM y arquitectura. SOM ha estado ya presente durante mucho tiempo y el nombre es en base a Skidmore Owens, que fue un arquitecto, y Merrill, que era un ingeniero. Así es que a lo largo de toda la vida de la firma, 83 años, ha tenido que ver con una práctica integrada. Ahora, para que una firma de arquitectura permanezca tanto tiempo, tienes que ser de alguna manera flexible. Así es que nos reunimos con lo que es el diseño de arquitectura, y todos se reunieron para poder hablar sobre qué es SOM. Nos reunimos, pasamos un día en la casa de Philip Johnson, una casa de cristal en Connecticut, y ahí decidimos que SOM arquitectura debía de reflejar una de tres cosas: simplicidad, la claridad estructural y la sustentabilidad. Y es magnífico que un edificio pueda tener al menos una de ellas, y esperamos que los tres elementos. Ahora bien, después de esta conversación se nos acercó la publicación Detail para elaborar un libro sobre ingeniería, y empezamos a crear un libro sobre proyectos, y empezamos a hacer un libro que tuviera que ver con ideas en lugar de solo proyectos. Y aquí están los capítulos del libro: simplicidad, posclaridad, la escala después de la forma, la jerarquía y el orden, eficiencia más economía, la investigación más el futuro, los proyectos y las personas. Así que mientras esto se integraba, esto nos llevó a esta exposición que les presentaremos el día de hoy. Así que estas ideas son muy importantes para nosotros y voy a darles algunos ejemplos de esto. Bueno, quizás el primer principio que consideramos que es importante, el de simplicidad y claridad en las estructuras, sea un telescopio solar o bien un edificio de departamentos en Chicago, la estructura debe de hablar de su uso y su propósito, sistemas que las personas puedan entender, aunque no sean ingenieros o arquitectos. El centro John Hancock o la Torre Sears en Chicago. Ideas que se transforman a sí mismas en otras estructuras, como los aeropuertos, como la terminal Hodge, y también el edificio Bronson de Chicago, donde tenemos una estructura de transferencia en los cimientos. Vemos esto en otros tipos de edificios, edificios de investigación, la idea de espacios abiertos, de la luz del día, estructuras que responden a su ubicación, a su lugar, estructuras que se sostienen a donde hay ingenieros y arquitectos que definen un diagrama con estructura, como por ejemplo el Aeropuerto Internacional de San Francisco, estructuras que responden a las personas, que son la base de sistemas que transforman y abren para que las personas puedan entrar e ingresar y se sientan más cerca del edificio en sí mismo. Estructuras que son ligeras, que permiten la entrada de la luz del día, la presencia en este caso. Por ejemplo, aquí tenemos una casa residencial y esto es parte de todo lo que es el escenario, el entorno. Estructuras que desaparecen y permiten que el arte siga siendo arte. Esta es una pieza en Texas. Estructuras que nos brindan de alguna manera una manera de protegerte, de encerrarte, y que puedes, por ejemplo, tener presentaciones de músicos y tienes un espacio abierto para la presentación. Estructuras que representan ideas. Esta es la estructura de la esperanza en Omaha, Nebraska.
Y sí, algo muy importante entre los conceptos de todo esto es la escala más la forma. Y aquí el tema de la escala es muy importante para la ingeniería y la arquitectura. El dibujo en la izquierda lo hizo Galileo, donde está hablando de los elementos de la escala. Y hay un libro elaborado por el biólogo Darson Thompson, muy famoso, y donde en la naturaleza, dependiendo de la escala del animal, ciertamente la solución cambiará. Y esto debe de aplicarse a la arquitectura. Si vemos la estructura ósea de un perro en oposición a la estructura ósea de un elefante, es diferente. Y no puedes hacer que el elefante sea más grande, porque de hecho ya llegó al límite de su escala. Si quieren hacerlo más grande, tendríamos que inventar un nuevo animal. Eso es lo que podemos hacer con arquitectura. Con la arquitectura. Esto es parte de la escala y la forma. Esto va a Marky Goldsmith, Myron Goldsmith y su trabajo cuando era un estudiante. Y bueno, Myron Goldsmith era un arquitecto e ingeniero. Él trabajó para Nissan, era un ingeniero y llevaba prácticamente todos los registros de Branson House. Y bueno, se convirtió en un socio de diseño de arquitectura. Entre las muchas cosas tenía esta gráfica de escala. Dependiendo de la escala del problema, tenemos una diferente criatura, un diferente animal. Observarán que hay un animal común que no está aquí presente. Y esto es el puente de cables de Cable State. En 1923, cuando se hizo esto, eso no era tan común. Así es que ahora podemos crear con la arquitectura nuevos animales que se añaden a lo que conocemos. La escala es importante. Por ejemplo, las columnas y pilares, que son, por ejemplo, de las distintas torres. Y aquí tienen, por ejemplo, la gráfica de distintos edificios conforme vamos hacia arriba. Cuando hicimos el Burj Khalifa, íbamos a hacer 60% cuando termináramos que cualquier otra cosa que se hubiera construido previamente. Lo que tuvimos que hacer es atender los temas de la escala, porque si yo era 2 veces más alto, sería 2 veces más ancho y sería 2 veces más grande y pesaría 8 veces más. Así que no pueden solamente hacer la escala, sino crear algo nuevo. Y en este edificio tiene temas sobre la altura, no nada más esto, pero tenemos, por ejemplo, 3.600 metros de construcción y bueno, tuvimos que ver con todo el animal que teníamos que crear, tuvimos que comprenderlo muy bien. Empezamos únicamente con 518 metros de altura, pero cuando terminamos había crecido 300 metros, el cambio de altura de donde empezamos a donde realmente lo concluimos. Incluso pensamos en algo que podría ser incluso más alto y conforme hicimos esto íbamos cada vez más alto. Estábamos reduciendo las fuerzas. A propósito, esto fue en relación a la forma en la que atendimos el problema. Y bueno, si no podemos escalar esto, no pueden tener únicamente la torre más alta y hacerlo más grande, pues se vuelve demasiado grande. Tienes que crear algo nuevo. Y también vemos, pues hicimos mucha investigación que tiene que ver con parte de la exposición que verán aquí, por ejemplo, de cómo podemos hacer algo que ya habíamos hecho antes, pero de hecho hacerlo mejor y más natural. Y, por ejemplo, hacer que todas las fuerzas sean naturales, como lo haría la naturaleza para resolver el problema. Por ejemplo, Hancock es mi edificio favorito en el mundo, probablemente, pero ciertamente es algo donde Mark podrá compartir con ustedes este edificio porque lo comprende muy bien. Queremos que la jerarquía y el orden son muy importantes en las estructuras. Las estructuras cambian a las ciudades, como lo hizo el edificio Hancock en Chicago. Las estructuras que son entendibles pero que se resuelven y cada componente importante se utiliza para las fuerzas resistentes, sean sísmicas, sean eólicas, sean de gravedad. Y la resolución de las ideas dentro de la arquitectura son las fuerzas que están cambiando de cualquier piso, de estructuras laterales, los miembros estructurales que incorporan todo esto para tratar de resolver lo que son los cimientos estructurales. Así que a veces tienes que distorsionar para tener claridad. La base del edificio Hancock es un buen ejemplo de esto. La resolución en la base de esto es algo que se hace por encima del nivel del piso. Desde la solución de ingeniería, esta última junta tiene que estar a nivel del piso.
pero para poder llegar a la estructura tuvimos que elevarlo del nivel de la plaza. Estructuras que encuentran lugares dentro de los edificios permiten que entre la luz del día. Estructuras que se expresan a través de materiales modestos con la luz del día, que entran dentro de espacios donde hay brechas entre la estructura, dentro del cascarón de la estructura. En este caso tenemos madera, acero y vidrio para construir esta catedral en California. Usamos también estructuras ligeras para aumentar y mejorar los edificios existentes y darles posibilidades de distintos accesos. Respondemos ante lo que es la vista y en este caso estamos aquí en Londres y la estructura es básicamente como si fuera un puente donde las fuerzas de compresión van en el arco y van ajustándose en la base, y esto se resuelve, consideramos, de una manera muy inteligente y se construye prácticamente fuera del lugar donde se va a posicionar y luego se pone todas estas estructuras en el lugar. Ahora, también esto, el hecho de entender que la resolución final tiene que ver con los cimientos del edificio, con la base del edificio. Y aquí tenemos este pedestal y luego el suelo. Si habríamos de describir el sistema estructural en unas cuantas palabras, Mark Twain dijo: no tenía tiempo de escribir una carta breve, sino que entonces hice una larga carta en lugar de eso. El adjetivo y el sustantivo, creo que eso se necesita para poder describir a los sistemas. La abrazadera número 2, el nivel 2, los contrafuertes y el núcleo de contrafuertes o núcleo reforzado. Otro concepto importante que creo que la mayoría de los ingenieros consideran es la eficiencia y la economía. Nos encanta el reto de tratar de hacer algo que resuelve el problema, para tratar de hacer que algo funcione de manera elegante y funcione, pero lo hacemos con menos materiales. Y dado los problemas que vemos ahora con el medio ambiente y el clima, esto es una necesidad. La mayoría del carbono en tu edificio es estructural. Así es que les reto a todos ustedes, pues cada vez que proponemos un diseño debemos informar cuál es la huella de carbono. Y entonces tenemos con esto un análisis de recursos. Y si vemos la historia de la firma, siempre ha estado basada en sistemas estructurales que lo vieron nuestros predecesores, Goldsmith y otros, pero estaban basados en tratar de lograr el sistema más eficiente posible. Y aquí tenemos este modelo que verán en la exposición, donde tenemos que resistir la gravedad. ¿Qué tantos materiales necesitas adicionar para resistir los movimientos sísmicos, las corrientes eólicas? Y algo que descubrimos en esto fue la geometría. Estos dos trazos hicieron el mismo trabajo. El que está del lado izquierdo requiere 60% de más materiales que el de la derecha con la misma consideración, solo el 60% más. Es enorme la diferencia. Por lo tanto, la geometría es fundamental para comprender la arquitectura. Tenemos que ver a esto también para comprender la eficiencia, la economía, y en el proceso tenemos que ver con los sistemas estructurales. Mucho está basado en la investigación hecha por personas como Mitchell hace muchos años. Estos son, por ejemplo, distintas estructuras y hemos podido comprender e interpretar y ver cuáles son las reglas de la geometría que pueden llevarnos a crear estructuras muy eficientes. También llevamos a cabo estudios conforme vamos cada vez más alto, porque hacemos edificios muy altos, cómo puedes hacer esto de manera realmente eficiente para no desperdiciar nada. En cierto punto llegas al punto donde estás hasta arriba y eres tan afinado que el costo se vuelve increíble. Puedes limitar todos los sistemas. En esta pequeña casa estamos viendo todo lo que tenía que ver con la columna a través del techo y ver todos los cristales y ver por qué lo íbamos a necesitar. Bueno, teníamos que usar las columnas para que soportaran tanto los cristales como el techo.
y cómo el almacenamiento de carbono en nuestros edificios y cómo logramos esto a través del trabajo que hacemos utilizando madera. Y hay toda una investigación en esto y uno de los aspectos que es muy importante es la eficiencia y la economía. Pues los sistemas más eficientes en general no son los comunes. Como diseñadores tenemos que tener al menos una idea de cómo construir esto. Porque si no tenemos una idea, a lo mejor no sea construible. Si podemos tener un sistema realmente eficiente que a la vez sea económico, ese es el objetivo que trata de alcanzar nuestra investigación. Y ahora déjenme pasar a algo de lo que sería la investigación y el futuro. Muy bien. La investigación y la creación de la nueva arquitectura es crítica para nuestro ejercicio profesional. Volvemos aquí con esta imagen y él con los socios hicieron todo este estudio sobre la escala y la forma. Y lo vieron y cuando Foster trató de unirse a nuestra firma, alrededor de los 50 y volvió en los 60, en conjunto llevaron a cabo una serie de investigación sobre la tecnología de la información. Y esto era básicamente un modelo que se creó en un edificio de un solo piso en Chicago, el Ground Hall. Y bueno, él estuvo con algunos graduados, con Force y con Myrie, que desarrollaron estos sistemas estructurales y podían trabajar con los estudiantes con ideas que eventualmente terminarían en la arquitectura. En los últimos años creamos algo que le hemos llamado la pandilla de investigación. Esta pandilla de investigación es un grupo de ingenieros y arquitectos que todos son voluntarios, se hace en la oficina, normalmente se hace después de las horas de oficina, cuando hacemos distintos tipos de investigación para tratar de identificar nuevas ideas que pueden llevar a la arquitectura. Conforme creamos los aspectos más eficientes, cambia la estética. Y bueno, si tienes nuevos sistemas, tienes que tener una completa nueva arquitectura. Así que con ello podemos ver que la nueva arquitectura no solamente son estos sombreros diferentes y tontos que ponemos en los distintos edificios, tienen que estar basados en ideas razonadas. Como les decía antes, el futuro está basado en el aspecto crítico de la geometría. Y bueno, tenemos también que crear una nomenclatura porque estamos hablando entre nosotros. Así es que tenemos un dominio de diseño donde hay estructuras. Tenemos también lo que le llamamos la topología, donde vemos qué se conecta con qué. Y tomamos todas estas topologías y les damos forma. Y luego finalmente podemos darle un tamaño a estos elementos. Y como les decía, la topología y la forma son mucho más importantes que el tamaño. Hay que tener el tamaño correcto, pero el volumen cambiará. Así es que no vas a tener la posibilidad de crear arquitectura basada en estructuras a menos de que tomen en consideración la topología y la forma. Para el trabajo de esta pandilla de investigación, la recopilamos, tratamos de publicar todo lo que hacemos, de ponerlo disponible para todos. Y bueno, hemos creado esta caja de herramientas, de juguetes, como les llamamos, para distintos proyectos. Algunos son comerciales, otros tantos son cosas que hemos creado internamente, otros se han creado en la academia. Hemos tenido mucha colaboración de distintas universidades para tratar de crear herramientas que nos llevan a nuevas ideas que pueden dar lugar a una nueva arquitectura. Y hay que recordar que estas herramientas no te dan la respuesta correcta, no existe. El diseño no es algo blanco y negro, es decir, hay que tratar de encontrar las ideas correctas que te van a llevar a algo nuevo. Uno de estos campos es eso, la topología, y usamos una herramienta de densidad que se le llama TypeLogs, y con esto creamos una estructura y vamos a ver qué ideas podemos identificar de esto. En la parte superior izquierda decimos, a ver, ¿a dónde pongo los distintos elementos? Y en la parte derecha es, ¿a dónde voy a poner los soportes, los agujeros de los soportes? Y aquí son las ideas que claramente van a influir en tu diseño. Y bueno, esto nos ha llevado a cosas que están presentes en algunos de nuestros edificios. Si tienes un problema, bueno, ¿qué puedes hacer para resolver este problema? Estas herramientas te darían alguna idea que a lo mejor tú no podías identificar. Y ven aquí, por ejemplo,
esto surge dentro del dominio del diseño. Digamos que quieres crear un arco, pero el arco puede ser muy diferente. Pueden apoyarlo en la parte inferior o en la parte superior y conforme ven la geometría, ven cosas que no se esperan. Vean, por ejemplo, cómo aquí todos estos elementos que lo soportan no son verticales. Lo pueden hacer incluso a nivel tridimensional y pueden hacer crecer un puente, y esto está también en la exposición que verán. Y bueno, conforme ven ustedes esto, no le llamo esto respuestas, sino esto es realmente información que identificas, donde finalmente tienes muchas más preguntas y dudas que soluciones. Son aspectos que tienen que estudiarse aún más y comprenderse aún mejor. Conforme lo ven, podrán ver que es un arco funicular con distintos ramales. ¿Por qué estos ramales están en la parte superior y no en la parte inferior? Esto nos lleva a más preguntas. Hay otra estructura llamada ground structures, donde tenemos una serie de puntos que conectan entre todos los distintos elementos, donde conectas un punto con el punto más cercano, más cercano y más cercano, que sería el vecino más el vecino más el vecino, y adivinen qué sucede. Funciona. Y bueno, te deshaces de los que no te interesan y con eso vas a tener prácticamente toda esta malla que puedes aplicar en los distintos diseños, y esta es parte de la herramienta que te he dado. Te da la misma solución, pero te da también distinta información. Pues estas herramientas no son perfectas, son armados que te ayudan a crear esta estructura y diseñas lo que vas a crear. Digamos, por ejemplo, que tienes, por ejemplo, esta armadura y que quieres llegar a esta solución. Y bueno, esto tiene demasiadas conexiones, nunca lo vas a construir. Pero luego usas la otra herramienta que tampoco te funciona y luego ves esto y luego ves esto y vas y vienes y revisas una y otra vez. Te vas, te sirves un café, tomas algún papel para empezar a hacer trazos y dices, a ver, ¿y qué pasa si hago algo como esto? No lo habías visto antes, es único, es orgánico. Está resolviendo un problema a través de resolver los problemas de física. Es un elemento orgánico porque resuelve un problema en la misma forma que lo hace la naturaleza. Es decir, resuelve los problemas. ¿Cómo se compara esto con lo que son nuestros puntos vecinos? Bueno, si ven esta gráfica, esto te da un punto de referencia. Por ejemplo, este es un 5% de la mejor respuesta que puedes encontrar. ¿Y saben qué es lo que te da esta armadura? Bueno, pues requiere 60% de más materiales que esta misma armadura, que tiene la misma consideración. Esto es el tipo de cosas que encuentras en la investigación y lo estamos aplicando en edificios en todo el mundo. Ahora, ¿cómo puedes hacer que un edificio sea más eficiente? Y este es un estudio sobre las huellas de todos los edificios altos. Todas las formas tienen la misma cantidad de columnas pivotales, pero la de la derecha tiene 3 veces más acero que la de la parte inferior, y aunque las dos sean triángulos. ¿Sigo? Él es Mark, este es el mundo de Mark, pero él viene de San Francisco, él viene del mundo sísmico. Bueno, ¿quieres que yo hable de eso? A ver, déjame tomar la palabra ahora. A ver, sí. A ver, vamos a hacerlo juntos. Miren, aquí está lo que es importante en el diseño de cualquier tipo de edificio. Y nos encanta esto, pero bueno, el tema aquí es la solidez y la suavidad. La solidez en un edificio alto normalmente significa una forma donde hay estos marcos que son de alguna manera lo que abraza todo el edificio, pero durante los terremotos necesitas elementos que protejan el resto de la estructura. Y lo que encontramos es que puedes usar un sistema que sea muy orgánico de armadura, y esto se combina cuidadosamente en diferentes puntos dentro del edificio para disipar la energía en un gran terremoto, y con eso obtienes ambos elementos. Esto consideramos que es el futuro de los edificios altos, resolver los problemas de los sismos y también los temas relacionados con el viento. Podemos crear algo que es diferente. También consideramos que tiene que ver con la invención, las ideas preformadas, que empiezan con dibujos muy simples, diseños muy fáciles, la idea de usar estructuras y remaches para las estructuras, los elementos que tienen todos estos elementos que son las juntas estructurales,
o las articulaciones que se conectan, y cuando viene un gran terremoto, estas articulaciones rotan, giran, y eso va a los distintos pilares que están unidos a distintas abrazaderas, y esto les permite un movimiento con los materiales de los cimientos. Consideramos que esto es la estructura hacia los futuros. Bueno, ahora vamos a la forma en la naturaleza. Ya hemos hablado de la topología y cómo se conecta esto. Ahora, la forma en la naturaleza. El trabajo es muy barato, pero los materiales son muy costosos. Así que aquí es donde la naturaleza utiliza los materiales de la manera más eficiente. En esta investigación podemos ver cómo tomamos estas conchas naturales que crecen en la misma forma en todas las direcciones. Y a eso le llamamos, por ejemplo, nuestra charola de sushis. Y todos se ven muy naturales, muy orgánicas, porque tienen armaduras uniformes en todas las direcciones. Y hemos hecho muchos trabajos con esto. Y aquí tienen esta concha que es uniforme. Cada panel es plano y ninguna de estas articulaciones están dentro de esto. Tomamos estas ideas y estas tecnologías, las aplicamos a la arquitectura. Y aquí tienen las estructuras que pueden hacer un comportamiento mejor con la investigación. Hace 30 años, por ejemplo, de los 60, teníamos esto que le llamábamos las gráficas de estáticas. Nuestros predecesores así calculaban las estructuras, las armaduras. En la parte izquierda están las fuerzas, y hay siempre una línea en las fuerzas, y el largo en la línea el diagrama de las fuerzas es la fuerza de la estructura. Y tú, como diseñador, digamos que quieres tener un techo a donde todos los aspectos del núcleo superior tengan que soportar la misma fuerza. ¿Cómo resuelves esto? Hay que diseñar las fuerzas, no las estructuras, y hacerlo visualmente. No cálculos ni computadoras, sino visualmente. Y con ello diseñas con una regla recta y luego conectas los puntos. Ahora, con esto tienes una estructura que es algo que tiene una constante fuerza y un núcleo sólido. Robert Meyer, hace como 100 años, hizo esta estructura, y él creó algunas de las estructuras más hermosas en Suiza y las diseñó gráficamente. Nos tenemos que enseñar a nosotros mismos a hacer esto sin las herramientas gráficas. Hay que hacer mucho. Este es uno de los proyectos de Mark. Es el edificio de tribunales de Los Ángeles. Está esto en la exposición. Tienen elementos de transferencia a través de los estudios gráficos, optimizas las fuerzas y logramos ahorros increíbles al jugar con la geometría y usar el estatus gráfico. Podemos usar esto también para las estructuras de las conchas. Cuando tomas una forma que no funciona y quieres ver cómo van a estar operando las fuerzas en esto, haces que las fuerzas realmente sean limpias, y ahí podrás ver cómo es la estructura. Así es que diseñamos los edificios no solamente considerando las estructuras, sino las fuerzas. También puedes hacer esto usando básicamente lo que es las funciones antiestrés que se utiliza para el diseño de estas estructuras con forma de concha. El diagrama verde en la izquierda es, de hecho, la función donde utiliza esta cortina, y la otra tiene las fuerzas de la estructura. Vas de la función de Avery y luego tienes la distinta compresión a través del diseño de la estructura Avery. Otro aspecto importante cuando hablamos acerca de edificios altos es la forma. Utilizamos esto para los análisis conceptuales y para el desarrollo de los edificios altos, y posteriormente le damos los toques comerciales y hacemos los cálculos finales. Entonces, a veces cuando tenemos una idea, vamos al taller, empezamos a trabajar con la forma y podemos crear nuevas fuerzas que logren disminuir considerablemente las fuerzas que se ejercen sobre la estructura.
Otra idea importante o una idea que creemos que es sumamente importante es la de la ingeniería con relación al arte. Aquí tenemos una obra que nos dio una gran cantidad de oportunidades para aprovechar por un lado el arte de Picasso y por el otro lado la ecuación continua de Airy. Estas oportunidades son muy bonitas, pero a la vez aprovechan los conceptos de la ingeniería, como lo podemos ver en la imagen de la derecha. Aquí estamos utilizando el mismo concepto de armadura que estamos utilizando en varios edificios de gran altura, pero lo estamos haciendo en una estructura en plana que sea decorativa. Por otro lado tenemos la Torre de la Esperanza, al igual que la Universidad de Rice a la derecha. Tenemos otras ideas en las cuales utilizamos materiales y formas básicas para crear imágenes dinámicas con el viento o que sean destacadas durante la noche. Buscamos que este conocimiento esté disponible para todos y eso está en el libro Designing Tall Buildings escrito por Mark. Entonces no solo somos nosotros dos los que hemos hecho esto, es un gran equipo el que trabaja en la oficina, el que ha trabajado en este libro. La verdad es que nuestro despacho no es tan grande, pero tenemos oficinas en varias partes del mundo, tenemos 5 oficinas. Y todo el mundo trabaja en todas las oficinas, nos reunimos todos de vez en cuando también. Estos son los equipos de los arquitectos que trabajan en conjunto con los ingenieros y trabajamos de forma conjunta para generar placer y disfrute. Y de hecho se darán cuenta durante la exhibición que estas maquetas son especialmente atractivas para los niños. La exhibición está llena de las ideas que explotamos en el despacho. Entonces, después de quizás una pequeña ronda de preguntas y respuestas, vamos a ir a la exposición, la vamos a recorrer y lo que quiero que vean es la cantidad de ideas que surgen en su mente conforme recorren la exposición. Van a ver los mismos principios que están en el libro y de los cuales ya hemos hablado un poco, y en la exposición, o más bien la exposición va a estar disponible hasta junio y bueno, aquí esta imagen la llamamos la fiesta de los edificios altos. Y ahora quiero hablarles acerca de la estructura de la exposición. Hay una secuencia, entonces por favor no hagan trampa, entren por la entrada. Es como una cena, tienes que empezar con la sopa, con la ensalada, después pasas al plato fuerte y luego al postre. Entonces por favor háganlo. En la primera sala vemos el concepto de la jerarquía y el orden. Quizás todo es importante, pero no importante en la misma medida. Ahí tenemos una muestra que habla acerca de la investigación, de las ideas, de nuestros proyectos de investigación, al igual que de la economía de la eficiencia. Después de esta sala, van a ver la sala acerca de la escala y la forma. Van a ver una serie de edificios que son a la misma escala. Y algo que me vuelve un poco loco es que hay ocasiones en que tú ves maquetas que son súper chiquitas y después tienes edificios que son de 30 pisos y que son exactamente del mismo tamaño que de edificios mucho más grandes o muchos más chicos. Entonces, aquí todos los edificios están a la misma escala. Y lo único que hicimos fue ponerles todos los detalles a las maquetas. Hicimos el detalle de cada uno de los pisos. Aquí uno de los puntos importantes es que la ingeniería y la arquitectura están tan íntimamente ligadas que si tú le quitaras la cubierta al edificio todavía podrías ver el detalle interior. Cuando entren a esa sala van a ser 500 veces más grandes de lo que son ahorita. Si son tan altos como Mark, claro. Es como si midieras 1 kilómetro de alto. Eres 500 veces más alto de lo que eres actualmente.
En el piso vas a ver una línea dibujada con pincel y cada 500 milímetros, que representan 250 metros, vas a darte cuenta de que te sientes 500 veces más grande de lo que eres actualmente. Así que espero que les guste mucho. Y por favor, no sientan pena, agáchense, observen los edificios desde abajo y disfrútenlos. Después tenemos el pabellón. El pabellón habla acerca de la dualidad, tanto de la dualidad entre la dinámica y la estática. Es una idea que surgió durante una de nuestras sesiones de investigación y nos dimos cuenta de que este concepto no se debía abordar únicamente como parte de la sala con las maquetas, sino como una sala independiente. Y finalmente tenemos la sala de los artistas. Ahí tenemos a Jamie Carpenter, Pablo Picasso, al igual que a muchos otros artistas. Estos son algunos de los artistas con los que hemos trabajado a lo largo de nuestra historia y que han tenido una fuerte influencia en la arquitectura. En el futuro esperamos tener las próximas conferencias o eventos o pláticas, nos gusta llamarlas pláticas. Queremos una acerca de poesía estructural, una acerca de arquitectura e ingeniería, una acerca de arte colaborativo. La primera la tenemos para abril, que es la estructural, la de la poesía estructural, y esperamos tener la de arte colaborativo en mayo. Entonces, por favor, sigan al pendiente de las actividades culturales y sin más que añadir, muchas gracias.